La administración estadounidense acaba de hacer una acusación bastante curiosa y complicada contra Irán en la propia Organización de las Naciones Unidas. Han dicho que el conflicto que se está viviendo en Ucrania está siendo utilizado por parte de Rusia con drones iraníes. Así como lo escuchan, que según dice Estados Unidos, cientos o miles de drones de Irán se están utilizando en el campo de batalla ucraniano. Obviamente, la administración rusa ha respondido, pero ¿de qué se tratan estas acusaciones y por qué estaríamos hablando de una situación un tanto paradójica? Vamos a comentarlo. Estados Unidos ha dicho ante la Organización de las Naciones Unidas que Rusia supuestamente ha utilizado drones de Irán en Ucrania. Claro, esto ha tenido que desmentirlo el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, que ha tachado esto de una mentira. Además, ha destacado que Washington está dispuesto a debatir el trabajo de embajadas y no los temas que realmente importan, es decir, los temas políticos. Sergei Lavrov ha declarado al canal de televisión estadounidense CBS que no le importa que algunos drones iraníes estén exhibidos en la misión de Estados Unidos ante la ONU. Se les acusa de haber utilizado supuestamente esos drones para atacar Ucrania y de que hay restos de ellos que lo prueban. Esto es una mentira, terminó confirmando el funcionario. Anteriormente, la misión de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas acusó a Rusia de estar utilizando en Ucrania centenares de drones de fabricación iraní. Y aquí hay dos cosas que hay que calcular o al menos empezar a analizar. La primera, si esto es cierto, pues sería básicamente la misma figura a lo que está haciendo la administración estadounidense y la administración de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica, que con armas precisamente de ellos hacen que Ucrania siga en el combate. Claro, es de fabricación de Occidente, pero la utilizan los ucranianos y eso no significa que sean parte del conflicto, o al menos esto es lo que todo este tiempo ha estado argumentando tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Si esto incluso fuese cierto, Irán en todo caso no sería parte del conflicto según el mismo criterio. Y la otra situación es que, de demostrarse este escenario o no, también se empezaría a ver cómo Irán empieza a trabajar de manera mucho más cercana incluso de lo esperado con Rusia, algo que, como hemos comentado, se veía desde el grupo de los BRICS, esta intención pues de trabajar la zona de influencia de Rusia en Oriente Medio, pero que de momento ha sido negado tanto por Rusia a pesar de las acusaciones de Estados Unidos. Ahora, lo que ha llamado la atención de Sergei Lavrov es que él mismo ha dicho que Rusia no ha debatido con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el conflicto ucraniano. Y claro, esto lo ha dicho también Lavrov. Más temprano, Donald Trump, posible candidato republicano en las elecciones presidenciales del 2024, que está bastante despuntado en relación a los otros candidatos, ha señalado que si él fuera presidente de Estados Unidos otra vez, terminaría el conflicto ucraniano en 24 horas. Lo que ha dicho el propio Sergei Lavrov es que no lo ha discutido ni con Trump ni con ninguna otra persona en Estados Unidos. Es que la actual administración estadounidense realmente no está interesada en el diálogo. Están dispuestos de vez en cuando a debatir el funcionamiento de las embajadas en Moscú y en Washington, pero no realmente los temas que importan, es decir, los temas políticos. Finalmente, el propio funcionario ruso ha comentado que el cese de las hostilidades y el rechazo del veto a las resoluciones del alto al fuego en la ONU por parte de la administración de Estados Unidos debería ayudar a mejorar la situación en Oriente Medio. Así el escenario, lo que está diciendo Sergei Lavrov es que no se use el veto cuando se proponga una resolución para declarar un alto al fuego humanitario. Ellos mismos, los estadounidenses, son los que ejercieron el veto ya 2 veces. Así, obviamente, Moscú no se ha podido quedar sin hablar con respecto a la cooperación que tiene con Pyongyang y que, según dice la propia administración rusa, no vulnera el derecho internacional. Son muchos los temas pendientes que el propio Sergei Lavrov ha declarado frente a la prensa estadounidense.
La Unión Europea ha empezado a arremeter de manera directa contra Israel por lo que está sucediendo a raíz de la formación del Estado palestino. De manera literal, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que Israel no puede tener la posibilidad de vetar el derecho de los palestinos a gozar de un Estado propio. Esto es lo que ha afirmado el día de hoy. El mismo, de manera literal, ha dicho que una cosa debe quedar clara: Israel no puede tener derecho de veto sobre la autodeterminación de los palestinos, expresó el diplomático al fin de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Choukry. Ahora, el lunes, Borrell también había presidido en Bruselas una reunión informal de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, con el propio homólogo de Israel, Katz. En este caso, se comenta que los ministros europeos insistieron en la necesidad de implementar una solución de dos estados, uno palestino y uno israelí, para poner fin al conflicto Israel-Palestino y traer estabilidad a la región. Sin embargo, el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya adelantó su firme rechazo a esa posibilidad. Al llegar a Bruselas el lunes, Katz se había limitado a comentar que viajó a Bruselas para asegurarse del apoyo europeo en la guerra librada por su país con el fin de desmantelar al grupo islamista palestino Hamas. Borrell, sin embargo, no escondió su irritación con la decisión de Katz de mostrar un video sobre un antiguo plan de Israel de construir una isla artificial que sirva de puerto y otro sobre un proyecto de una línea férrea hasta la India. Katz, según ha dicho Borrell, hubiera podido aprovechar mejor su tiempo, ya que los proyectos en los videos no tenían mucho que ver con lo que se estaba discutiendo. Y en este caso se demuestra pues que existe una marcada división poco a poco entre lo que busca Israel y lo que está presentando la Unión Europea. Durante mucho tiempo se ha hablado de la causa palestina, se ha hablado de los territorios ocupados, pero en este momento de conflicto armado, aparentemente el propio Benjamín Netanyahu, a pesar de que está ganando entre comillas el conflicto, porque recordemos que día a día se gasta millonadas de dinero en este propio escenario que se ha creado, pues sencillamente perdería lo que tanto ha estado bloqueando, la formación del Estado palestino. Recordemos las palabras del propio Benjamín Netanyahu. El mismo primer ministro ha dicho que estaba orgulloso de él mismo por haber bloqueado de manera permanente la creación del Estado palestino, ya que si no lo hubiese hecho, el resultado sería mucho más atroz al que se está viviendo al día de hoy, que los ataques de Palestina hubieran sido peores. De hecho, la concepción de lo que está buscando Israel en este momento es argumentar que, en este caso, si se genera un Estado palestino, la seguridad de Israel se va a ver completamente vulnerada y ellos no lo pueden permitir. De momento, la comunidad internacional ha empezado a ver no con buenos ojos lo que está sucediendo en Israel y, para algunas personas, lo que en un pasado estaba siendo aceptado de apoyar a Israel, de apoyar a los aliados de Estados Unidos, a día de hoy está siendo fuertemente criticado. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.